Vamos ahora con Maite Martínez Granado. Ella es directora de activación laboral de Lanbide, el Servicio Público de Empleo, y nos va a hablar sobre jóvenes y perspectiva de empleo. ¿Cómo os ayuda Lanbide en vuestra inserción laboral? Así que, Maite, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí todavía a estas horas. Creo que igual alguno hasta me ha visto en otra charla que di hace unos días también en el foro de la UPV. Bueno, después de la presentación de Alex, la verdad que no sé qué os voy a contar yo. Intentaré bajar un poco a la tierra y de las cosas que ha dicho Alex y de las que yo también voy a hablar, aunque desde otro punto de vista, me quedaría con que se abre un mundo nuevo de posibilidades. Los trabajos que tienen una cantidad de tareas rutinarias van a cambiar, pero va a haber oportunidades de tener otros trabajos que todavía no somos capaces de imaginar con toda esta revolución. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de cómo está el mercado laboral vasco para los jóvenes hoy. Voy a hablaros del País Vasco, no voy a ir así a las grandes tendencias. Ver un poco también las perspectivas de futuro en el mercado laboral en el País Vasco y contaros un poco qué es lo que hacemos desde Lanbide por intentar que la inserción laboral de las personas jóvenes sea más sencilla. El número de personas menores de 30 años que se encontraban en paro, registradas en Lanbide, y recordar que estos no son todos los parados, porque no todo el mundo se registra en Lanbide, aunque esté buscando empleo, era en febrero de 2023 de 18.009 personas. Este número son como 1.000 personas menos que las que había el año pasado registradas. Por lo tanto, hemos evolucionado bastante bien. Y no solamente eso, sino que estamos ya en ratios que son parecidos o mejores que los que había antes de la pandemia. Un porcentaje muy elevado de estas personas que aparecen registradas en Lanbide tienen estudios obligatorios o menos. Tienen un nivel de cualificación bajo. Y la distribución por género es parecida. Si miramos a las tasas de desempleo, y aquí miro a la encuesta de población en relación con la actividad que realiza el Eustat todos los años, y aquí no solamente están los parados registrados, sino todas las personas que buscan activamente empleo y están disponibles para trabajar en la semana en la que se hace la encuesta. Esto no es un registro, es una encuesta. Vemos que en estos últimos años, después de la pandemia, en la que los jóvenes sufristeis mucho y veis ese incremento en la tasa de desempleo que fue mucho más elevado que para el resto de población, pues hemos ido descendiendo y hemos pasado de unas tasas que llegaban al 24%, es decir, 1 de cada 4 jóvenes se encontraba buscando trabajo activamente en el tercer trimestre de 2020 y ahora estamos en una tasa del 16%. Hemos llegado al 14,10%, pero bueno. Entonces, el desempleo sigue siendo más elevado entre los jóvenes que entre el resto de población, pero está bajando. Ahora bien, hay un elemento que es importante, que es lo que se conoce como efecto cicatriz y que se ha ido documentando en diferentes estudios que se han realizado con datos sobre la inserción laboral de los jóvenes. Y es que un mal inicio en el mercado laboral incrementa la probabilidad de una baja intensidad laboral posterior y de unos menores salarios. Es decir, empezar mal acarrea consecuencias en el futuro. Por eso, como ya veréis, lo que intentamos desde Lanbide es apoyar que podáis iniciar mejor esas carreras laborales. Y luego os contaré exactamente qué hacemos. ¿Cómo vemos así es como está el desempleo, la foto a día de hoy? ¿Cómo vemos? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro en el mercado laboral vasco? Bueno, pues en esta parte, y a pesar de que haya trabajos que vayan a ser sustituidos, tareas más rutinarias que vayan a ser sustituidas, la verdad que es que las noticias son buenas para las nuevas generaciones. Ahí tenéis un gráfico con las proyecciones de empleo entre 2021 y 2032.
Y lo que veis es que hay un incremento ligero de los empleos, de lo que se prevé que va a ser la población ocupada en estos 10 próximos años. Si estábamos en un menos de 1 millón de puestos de trabajo en 2022, pues se prevé que podamos estar en 1.100.000 puestos de trabajo en 2032. Pero a eso hay que sumar que la generación del baby boom, a la que pertenezco yo y también algunas personas que veo por aquí, nos vamos a ir, por mucho que nos alarguen la vida laboral, nos vamos a ir retirando del mercado laboral en estos próximos años. Y en ese periodo de tiempo se prevé un reemplazo de más de 450.000 puestos de trabajo. Es decir, si sumamos las dos cifras, pues tenemos básicamente 600.000 puestos de trabajo que en los próximos 10 años va a haber que reemplazar, con jóvenes, con no tan jóvenes, con gente de aquí, con gente de fuera. Desde luego, con los jóvenes de aquí no nos va a llegar. Y, por lo tanto, estáis en una muy buena posición para poder inventaros, reinventaros y buscar aquello que os gusta hacer, ¿vale? Porque las posibilidades de empleo van a estar ahí. ¿Qué tipos de empleo se prevé que se van a... ¿Dónde van a crecer ese empleo que hemos visto en la diapositiva anterior? Bueno, principalmente en servicios, pero también en industria. Como veis, la industria manufacturera, un 21% de esos puestos de trabajo estarán en la industria manufacturera. No es la industria manufacturera como os la podéis imaginar, como, no sé, una fábrica oscura. Probablemente es una fábrica más del estilo de las que podrían estar basadas en toda esta inteligencia artificial, en máquinas, etcétera, robotizadas. Es otro tipo de fábrica, no es la fábrica que igual se nos viene a la cabeza lo primero. Y segundo, las actividades de servicios en las que lo importante es la empatía, son menos rutinarias, el contacto personal importa, van a también aumentar en gran medida. Los perfiles más demandados a día de hoy y en un futuro cercano están relacionados con titulaciones STEM, con titulaciones tanto de grado como de FP, como de certificados de profesionalidad. Están relacionadas con los campos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Recientemente en Lanbide hemos lanzado una encuesta a empresas sobre las dificultades de cobertura de puestos de trabajo y necesidades de formación en las empresas de Euskadi. El 69% de las empresas mencionaban que han tenido problemas para encontrar perfiles profesionales en los últimos 5 años. Y en los perfiles profesionales a los que se referían, los mayores obstáculos eran la formación especializada y la experiencia. Eso es lo que ellos encontraban que no habían encontrado en el mercado. Como ha dicho Alex también, la formación especializada y la experiencia es precisamente quizás lo que a los jóvenes os falta cuando os incorporáis al mercado laboral. Y en esos dos aspectos también desde Lanbide intentamos apoyaros para que vuestro acceso sea más sencillo y además se cubran esas necesidades que tienen las empresas. Otro dato muy interesante e importante para vosotros que estáis aquí y que probablemente estáis ya en el mercado de trabajo, estáis pensando en lanzaros al mercado de trabajo, es que el 65% de las empresas tenían previsto contratar en el corto plazo. Y esto quiere decir en los próximos año o 2 años. Entonces, estamos en un momento, digamos, de crecimiento. Y estamos en un momento de crecimiento y de cambio, porque hay otro conjunto de aspectos que no están solamente relacionados con la titulación y que son lo que conforman el objetivo profesional que vosotros tengáis. Trabajar por ese objetivo profesional es importante. ¿Qué cosas son importantes que no son simplemente una titulación o una opción de estudios? Bueno, pues por un lado,
formación complementaria. Obviamente, en este mundo, y visto lo visto, para cualquier trabajo las competencias digitales son importantes. Competencias digitales básicas o competencias digitales más avanzadas, dependiendo del tipo de trabajo al que queráis acceder o en el que estéis pensando. Por otro lado, estarían los idiomas. El inglés sigue siendo el más importante, pero no es el único. Las empresas demandan diferentes idiomas porque, de nuevo, las relaciones personales, las relaciones individuales son importantes. Y poder entenderte con otras personas y no hablar solamente con una máquina es interesante. En el medio y largo plazo, si estas nuevas gafas sustituyen eso, pues no lo sé. Pero por ahora esto es lo que las empresas necesitan. Por otro lado, también muy importante, lo que piden las empresas es competencias transversales, lo que llamamos competencias transversales, que son muy importantes en conjunto con el resto de formación especializada que podamos tener. Y cuando hablamos de competencias transversales, ¿de qué hablamos? Pues precisamente de esas cosas que no se pueden sistematizar. Hablamos de saber trabajar en equipo, hablamos de comunicación, hablamos de poder resolver problemas, de poder diseñar estrategias para resolver problemas, estrategias innovadoras para poder resolver esos problemas. Hablamos de pensar de forma proactiva, de trabajar también de manera independiente, es decir, de no tener que tener una supervisión para poder realizar tu trabajo de una determinada manera, de adaptarse al cambio. Estamos en un mundo que, como ya hemos visto, hemos pasado en los últimos 3 años casi por todo tipo de problemáticas que nos pudiéramos imaginar. Bueno, adaptarse al cambio es importante. Adaptarse al cambio también en términos de cómo dirigir nuestras carreras es importante. Asistir a clientes, que es algo que tampoco se puede sistematizar en una máquina. Tener responsabilidad profesional. Estas son algunas de las competencias que han mencionado las empresas como más importantes a la hora de contratar a una persona. Por otro lado, es importante a la hora de encontrar un trabajo planificar y activar la búsqueda de empleo. Y por último, otro aspecto importante es la experiencia laboral previa. Como vais a ver a continuación, cuando mencione qué es lo que hacemos desde Lanbide, lo que intentamos es ayudaros precisamente en esa formación complementaria, en la planificación de actividades de búsqueda de empleo, en obtener alguna experiencia laboral y en desarrollar competencias transversales. Vale. Y a modo de resumen, pues lo que hacemos desde Lanbide es, por un lado, asesorar y acompañar en todo ese proceso de búsqueda de empleo. Por otro lado, os acompañamos también en la formación, en aquellas cosas que puedan ser complementarias a la formación que ya tenéis o cuando queráis cambiarla. Intentamos ayudaros también mediante ayudas a la contratación a obtener esa primera experiencia previa en un trabajo de calidad. Proporcionamos información y luego mencionaré los servicios de la red EURES porque la red EURES es una red europea, internacional, que me parece que es importante y es interesante para los que queráis adquirir una experiencia profesional fuera o estéis pensando en desarrollar vuestras carreras fuera del País Vasco. Vale. Bueno, como he dicho, lo primero que hacemos es intentar asesoraros y acompañaros en ese proceso de búsqueda de empleo. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues por un lado está en las oficinas de empleo, en las cuales la persona orientadora que os pueda atender os va a ayudar a inscribiros en Lanbide, y veréis por qué es importante esto de inscribirse en Lanbide, que os puede parecer que no es relevante, pero creemos que sí lo es.
Os va a proporcionar información sociolaboral, os va a ayudar a mejorar el currículum, reescribirlo, ponerlo en un formato que sea interesante dentro del marco de Lanbide, y también os pueden ayudar en intermediación, que no es más que casar la oferta de trabajo, vuestra demanda de trabajo, con las ofertas de trabajo que haya por parte de las empresas. Esto se puede hacer en las oficinas de Lanbide, y también tenemos centros de empleo asociados en las universidades, tanto en la UPV como en Mondragón, como en Deusto. ¿Vale? Bueno, lo segundo que he dicho que hacíamos era proporcionar formación. Y Lanbide ofrece anualmente cursos que están destinados a mejorar la empleabilidad y promover la inserción laboral. No son exclusivamente para jóvenes y están programados generalmente en dos líneas diferenciadas. Una dirigida a personas fundamentalmente desempleadas, algunas de ellas van con compromiso de contratación además, y otras dirigidas prioritariamente a personas ocupadas. Los cursos son completamente gratuitos y el único requisito que hay es estar inscrito en Lanbide. Si estáis desempleados, si estáis ocupados, se puede tramitar a través de la propia empresa en la que estáis trabajando y reunir los requisitos del curso que se quieren realizar. Es decir, en algunos cursos se pide un nivel no sé, si vais a hacer un curso de idiomas, pues para hacer un curso de nivel B1, pues te piden antes tener el nivel anterior, ¿vale? Las acciones formativas se imparten tanto en formato presencial como en teleformación, y están enfocadas a los diferentes niveles de cualificación, es decir, no solamente son cursos básicos, puede haber cursos de todo tipo. Para las personas desempleadas, pues también los cursos de euskera o los cursos de inglés pueden ser interesantes, francés, otros idiomas, pero además hay cursos más especializados para personas que tengáis más cualificación. Entonces, bueno, como digo, es el primer punto importante estar inscrito en Lanbide. Una de las cosas que es importante. Si veis, esta sería la página web a la que podéis acceder, incluso sin estar inscritos, y ver qué tipo de cursos hay, si os interesa alguno, y dónde se imparten. Aparecen recogidos no solamente los cursos que imparte Lanbide, sino los cursos que imparten otras organizaciones que también los ponen a disposición de las personas desempleadas. Lo siguiente que hemos dicho que hacíamos era conceder ayudas a la contratación a empresas que contratan a personas jóvenes, con el objetivo de proporcionaros precisamente esta primera experiencia laboral de calidad. Y hay algunos programas exclusivamente dedicados a jóvenes que o están abiertos ahora mismo o se van a ir abriendo a lo largo del año. Uno sería el de primeras experiencias en las administraciones públicas, que lo que trata es de financiar contratos que tengan entre 6 y 12 meses en las administraciones públicas para precisamente obtener una primera experiencia que os sirva luego en vuestro currículum. En la misma línea también para entidades locales, esta solamente para ayuntamientos, estarían las ayudas a la contratación para jóvenes. La primera son contratos en prácticas, esta no son contratos en prácticas, son contratos ordinarios. Pueden ser de más corta duración y en principio no están limitados solamente a personas que tienen una formación cualificante. Podrían estar abiertos a otras personas que no tengan esa formación cualificante. Las dos últimas sí que también están dirigidas a personas con cualificación relevante y tendríamos el programa Lehen Aukera, que va dirigido a las empresas en general, y el programa Investigo. El programa Lehen Aukera precisamente pretende dar esa primera oportunidad a las personas jóvenes para trabajar en una empresa, bien con un contrato en prácticas o con un contrato indefinido. La tasa de permanencia en la empresa o la tasa de empleo cuando se termina el contrato
ronda el 80%, por lo tanto, es una primera experiencia bastante positiva para las personas que se quieren quedar. Muchas de ellas sois los propios jóvenes los que decidís buscar otra alternativa. Y, por último, tendríamos el programa Investigo, en el que se financian hasta contratos de 2 años en empresas o organizaciones que hagan I+D. No son solamente para investigadores en el sentido académico de la palabra, sino que también es para empresas que hacen I+D. A veces, dependiendo el tipo de ofertas que aparecen en la web de Lanbide, es muy variado. Marco este artículo de Deia porque pues esto era, yo creo, de octubre del año pasado. El perfil más ofertado eran los técnicos científicos, precisamente por el programa Investigo. Por lo tanto, las ofertas que surgen son de todo tipo. Allí, en el otro lado, tenéis la página web donde podéis encontrar las ofertas de empleo que hay. De nuevo, para verlas no hace falta que estéis inscritos en Lanbide. Pero, como mencionaré a continuación, si no estáis inscritos en Lanbide, no podéis acceder a estas. La empresa no va a recibir vuestros currículums y no van a poder contrataros bajo esta modalidad, ¿vale? Entonces, es importante estar dado de alta en Lanbide, estar inscrito. Es importante tener el currículum actualizado y completo, porque cuando una empresa pone una oferta, lo que hacemos en Lanbide es emparejar automáticamente, aparte de que la oferta se publique y pueda apuntarse la gente, lo que se hace es un emparejamiento automático cuando se cumplen determinados requisitos. Si no tenéis bien relleno el currículum, con la experiencia, por ejemplo, en prácticas no laborales, etcétera, bien recogida, pues lo que va a terminar pasando es que no vais a salir en este tipo de emparejamientos automáticos, ¿vale? Y el último punto es seguir las ofertas de trabajo que van apareciendo en la web de Lanbide para que, una vez que estáis registrados, podáis también vosotros mandar vuestros currículos directamente, ¿vale? Y estos 3 elementos son muy importantes, cuestan muy poco. A la gente que estáis en la universidad lo podéis hacer, como digo, desde las propias universidades, desde los propios centros de empleo. Los que no estáis en la universidad, en vuestra oficina de empleo, os van a ayudar a tener esto niquelado y que salgáis en las ofertas de empleo en las que estéis interesados. Vale. Bueno, otro de los aspectos que quería mencionar es el de los servicios de la red EURES, que es una red de cooperación creada por la Comisión Europea para favorecer la libre circulación de las personas trabajadoras en el espacio europeo. No está limitada a jóvenes, pero es verdad que las personas jóvenes sois unos de los clientes habituales de EURES. Hay 3 oficinas EURES, podéis contactar con ellas a través de la web que aparece ahí, están en los 3 territorios. ¿Y qué se ofrece desde EURES? Bueno, pues información sobre las condiciones de vida y trabajo del país al que vayáis a ir, información sobre el mercado laboral de ese país, se gestionan ofertas de empleo de estos países que están buscando personas para trabajar, pues, no sé, en Alemania, en Francia, etcétera. Y luego también información sobre cuestiones de movilidad, cosas más prácticas, ¿no?, que se necesita para ir, cómo se consigue alojamiento, etcétera. Entonces, es un servicio interesante para aquellos que estéis interesados en pasar a tener una experiencia en el extranjero. Y, por último, lo que también hacemos desde Lanbide es proporcionaros información. Al final, la información es importante y hay 2 aspectos, y sobre todo es importante a la hora de definir
qué es lo que queréis hacer o dónde os queréis mover, en qué ocupación o cómo están las oportunidades de empleo en determinadas áreas. Bueno, y hay dos puntos de información. En Lanbide hay muchísima información y podéis ver estadísticas de desempleo, de RGI, bueno, me voy a concentrar en dos que creemos que son las más interesantes a la hora de definir las carreras profesionales. Una es Futureland, que es la que os he comentado que tenía esas proyecciones de empleo, en la que, bueno, lo que se va viendo también es en cada momento cuáles son los empleos de determinadas profesiones, cómo han ido evolucionando esos empleos, cuáles son las oportunidades de reemplazo, qué competencias se demandan más en esa profesión. Bueno, cosas que para que luego podáis ir trabajándolas cuando vayáis definiendo vuestra carrera profesional. Y el otro punto de información que nos parece interesante mencionar son los informes de incorporación a la vida laboral, tanto de FP como de universidades. El año pasado se hizo, se coge a las cohortes en universidades, a las cohortes de graduados y se les mide a los 3 años de finalizar el grado cómo se han insertado. Se les hace una serie de preguntas sobre el tiempo que han tardado en encontrar trabajo, de qué trabajan, si han seguido estudiando, qué hacen, si el empleo está encajado o no está encajado, si utilizan el euskera, otros idiomas, cuánto ganan al mes. Y esa información se provee en forma de informe para cada una de las ramas universitarias, agrupadas de esta manera: educación, lenguas, humanidades, ciencias sociales. Bueno, esto lo tenéis para las universidades. Para FP se mide cómo es la inserción laboral un año después de haber terminado el grado de FP medio o superior, ¿vale? Y se distingue también por esos grados. Entonces, de nuevo, estos son unas herramientas útiles porque os dan una idea de cómo son los salarios, de cómo son las condiciones, de cuánto tiempo ha costado encontrar un trabajo en determinada área de ocupación, etc. Y bueno, yo poco más tengo que contaros. Muchísimas gracias a todos y no sé si hay alguna pregunta o... Espero que os haya interesado y que vayáis todos a registraros rápidamente y actualizar vuestro currículum.